Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de estequiometría. Vamos a ver la ley de las proporciones definidas con el siguiente ejemplo. De acuerdo a la siguiente reacción, donde tenemos ácido sulfúrico más cobre reacciona con sulfato de cobre más dióxido de azufre y agua. Nos piden a ver qué cantidad de cobre es necesario para obtener 50 gramos de sulfato de cobre si el rendimiento de la reacción es de 60%. Como tenemos la ecuación, vamos a determinar eso mediante los pesos moleculares. Vamos a determinar del ácido sulfúrico el peso molecular. Como tenemos del oxígeno, como vemos tenemos 2 por 4, 8 moléculas de oxígeno. El peso molecular es 16. 16 por 8 vamos a tener 128. El peso molecular del azufre es igual a 32. Tenemos más 32. Tenemos 160. Y del hidrógeno, me olvidaba, el azufre, tenemos que multiplicar por 2. Entonces más 32 es 192. Del hidrógeno es 2 por 2, son 4. El peso molecular del hidrógeno es 1. Entonces vamos a tener más 4. Tenemos el peso molecular del ácido sulfúrico 196 gramos. El peso molecular del cobre es igual a 64. Entonces vamos a tener 64 gramos. Y el peso molecular del nitrato de sulfato de cobre va a ser igual, en este caso 16 por 4, tenemos 64. El peso molecular del azufre es 32, más 32 y más 64 de peso molecular del cobre. Tenemos igual a 160 gramos. Más el dióxido de azufre, tenemos 2 oxígenos, 16 por 2, 32, más 32 del peso molecular del azufre es igual a 64 gramos. Y el agua vamos a tener 2 moléculas de oxígeno y 4 moléculas de hidrógeno. Entonces va a ser 16 por 2 es 32 más 4 igual a 36. Como verán, tenemos el peso molecular de toda la ecuación y la ecuación ya teníamos totalmente igualada. Entonces tenemos números muy altos. Como la ley de proporciones nos dice que todo está proporcionalmente relacionado a la masa, podemos achicar los números o hacerlos más pequeños, sacando la mitad de todos los elementos que tenemos. La mitad de 196 tenemos 98 gramos. La mitad de 64 vamos a tener 32 gramos. La mitad de 160 tenemos 80 gramos. La mitad de 64 es igual a 32 gramos. La mitad de 36 tenemos 18 gramos. Como ven, aún podemos sacar la mitad de todo. Entonces mitad de 98 es igual a 49 gramos. La mitad de 32 es igual a 16 gramos. La mitad de 80 es igual a 40 gramos. Mitad de 32 es igual a 16 gramos. Mitad de 18 es igual a 9 gramos. No podemos ya sacar mitades de 49 ni tampoco de 9. Entonces podemos ya trabajar con estas cantidades. Como nos piden determinar qué cantidad de cobre es necesario para obtener 50 gramos de sulfato de cobre. Entonces vamos a ver si el rendimiento de la reacción es de 60%. Vamos a ver primero el rendimiento de la reacción. Tenemos aquí el sulfato de cobre que tenemos 40 gramos. Entonces decimos, si 40 gramos de sulfato de cobre
es el 100%, al 60%, ¿cuánto vamos a tener? Una regla de 3 simple. Resolviendo la regla de 3 simple vamos a tener 60 por 40. 60% por 40 gramos de sulfato de cobre. Y todo esto dividido entre 100%. El porcentaje se elimina y me va a quedar en gramos de sulfato de cobre. Entonces resolvemos y vamos a tener 60 por 40 dividido entre 100, que es igual a 24 gramos. Vamos a tener 24 gramos de sulfato de cobre. Ahora bien, ya tenemos la cantidad de gramos de sulfato de cobre en un 60% de rendimiento de la reacción. Entonces necesitamos calcular, si yo tengo 24 gramos de sulfato de cobre, y nos piden, nos piden la cantidad de cobre que es necesario. Yo 24 gramos de sulfato de cobre lo obtengo con 16 gramos de cobre. Entonces vamos a sacar en una regla de 3 simple cuánto es necesario para determinar 50 gramos o tener 50 gramos de sulfato de cobre. Entonces resolvemos la regla de 3 simple y vamos a tener la cantidad o la masa de cobre necesaria para tener 50 gramos de sulfato de cobre. Resolvemos esto y vamos a tener 50 por 16 dividido entre 24 gramos. En este caso, gramos de cobre con gramos de sulfato de cobre, con gramos de sulfato de cobre se van a ir y me va a quedar en gramos de cobre. Resolvemos y vamos a tener 50 por 16 dividido entre 24, que es igual a 33.33 gramos de cobre. Es la cantidad de masa de cobre que vamos a necesitar para obtener 50 gramos de sulfato de cobre. Y eso es lo que nos piden calcular. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.